Saludos nuevamente, es un placer estar con ustedes, doctor Jorge Eliezer Mantilla Mijares, para conversar e intercambiar ideas de manera reflexiva sobre el tema número 5 del postdoctorado en fronteras latinoamericanas y caribeñas, una visión compartida. El tema que quiero compartir con ustedes en estos 10-15 minutos de video es el módulo número 5, nuevas concepciones del derecho internacional público, estructuras internacionales y transnacionales que influyen en la seguridad y defensa nacional. Como se ha comentado en los videos pasados, hemos hablado de la categorización del concepto de seguridad y defensa, de las leyes de manera general que inciden en la estructura de la seguridad y defensa de cada estado como derecho natural, desde una visión interna y externa con relación a cada una de ellas. Los actores internacionales, como se está claro, son aquellos que tienen una estructura de poder, territorio, un estamento jurídico, unas leyes internas internacionales, pero más allá de eso, un reconocimiento internacional por los órganos internacionales y por los otros actores internacionales. Una vez que se hace este reconocimiento y comienzan las interacciones de manera entre naciones, entre países, comienza lo que es el derecho internacional público, que no es más que la interacción entre estados, entre uno o más estados, con una serie de normas establecidas para tal fin, que no es, digamos, la intención de este video, hablar cada una de esas normas y de las características que se presentan en el derecho internacional público. Simplemente quiero hacer una reflexión de manera general sobre estas nuevas concepciones del derecho internacional público, las estructuras internacionales que vinculan estas relaciones entre estados y las transnacionales también, que inciden directamente en la seguridad y defensa de las naciones. Si bien es cierto que el principio de relacionamiento entre naciones se hace de una manera de respeto a la soberanía, la autodeterminación, de ganar-ganar, de una forma prácticamente relacionamiento inocente, en el sentido de visualizar que el otro estado está relacionándose con nuestro estado de una manera de respeto. Hoy en día, lamentablemente, se ha visualizado que no es así, ya que los estados que tienen mayor preponderancia del poder económico y militar tienden en gran mayoría, no de una forma digamos genérica, de sacar más provecho de estas relaciones. Esto viene dado a que en muchos estados los gobiernos se sienten genuflexos ante estos gobiernos, estas potencias que en otrora e históricamente también han incidido en la soberanía de estos estados. No podemos dejar pasar, como siempre se ha dicho, que en el caso de los estados de mayor poder económico militar, igualmente cultural, han podido incidir de manera negativa contra la soberanía de estos estados, que se han puesto a favor de los intereses hegemónicos de estas naciones. En el caso de Estados Unidos, en Latinoamérica y Caribe, y nuestro Caribe, se ha visualizado de manera consecutiva y rutinaria que el relacionamiento de esta potencia, de este imperio, de los gobiernos de Estados Unidos, han disminuido gradualmente los beneficios y la relación ganar-ganar con los estados que ha hecho relaciones. Pero no solamente Estados Unidos, porque estamos en una aldea global. Las relaciones que tenemos los estados, que tienen los estados, con otros estados, se hacen primeramente por beneficio y a través incluso de organismos internacionales que tienden a regular estas relaciones. Si bien es cierto que estas organizaciones que están con sujetos internacionales que por supuesto tienen que estar reconocidos internacionalmente, han sido creadas más que todo después de la Segunda Guerra Mundial con el fin de potenciar los intereses de los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Específicamente, pareciera que fue hecho al molde de los intereses del gobierno de los Estados Unidos.
bajo esas normas y esas reglas establecidas por el neoliberalismo y el capitalismo corporativo de Estados Unidos, los países del orbe, en su mayoría, han tenido que establecer relaciones bajo esos principios. Podemos establecer o nombrar algunos organismos que, bajo la medida de los intereses de los Estados Unidos, han hecho mella en la seguridad y defensa de las naciones, como es el caso de la OEA. La OEA es una organización que abiertamente, como dicen, la colonia de los países latinoamericanos, ha gobernado, entre comillas, para los intereses norteamericanos, corporativos norteamericanos. En el caso de Venezuela, visualizando los ataques y la parcialización política en detrimento de la Carta de la OEA, la Carta Fundacional, de los principios que rigen esa organización, se vio afectada porque la parcialización política bajo los estatutos del gobierno de los Estados Unidos han hecho mella en los estados que se han opuesto en contra de estos intereses imperialistas. Estas organizaciones que están bajo el dominio del imperialismo han mantenido desde hace muchos años, desde su creación, la inclinación a favor y en detrimento de los gobiernos que se oponen al gobierno de los Estados Unidos o que están de acuerdo a favor del gobierno de los Estados Unidos. Me explico, me hago entender mejor. En el caso de Chile, hemos visto, lamentablemente, en nuestra historia contemporánea, cómo la violación de los derechos humanos se vio afectada mucho, y bueno, y el gobierno de Pinochet hacia acá también. Y la OEA no se pronunció. En el caso de Venezuela, la OEA, en vez de ponerse a favor del pueblo venezolano, vimos cómo la representante en el caso de la OEA, el representante de la OEA no se puso a favor del pueblo, al contrario, se puso en contra del pueblo, apoyando al gobierno de los Estados Unidos y descuidando o tapando las violaciones que estaba haciendo el mismo gobierno de Estados Unidos contra el gobierno democrático y revolucionario venezolano. Es así que estas estructuras internacionales están, en su mayoría, están direccionadas para tener lo que la mayoría de las organizaciones buscan. En el caso de las organizaciones internacionales, bajo los principios del imperialismo, pues lo que buscan es más poder. Entre esa búsqueda de poder existen grandes elementos que están presentes hoy en día, que han estado y continuarán presentes por la escasez de los recursos naturales, las luchas y la incidencia en la seguridad y defensa de los estados-nación se encuentran afectadas por el dominio de los recursos naturales, del territorio, del posicionamiento geoestratégico, por supuesto, para establecer su hegemonía o mantener su hegemonía o recuperar su hegemonía, en el comercio, por supuesto, visualizando la parte económica, para el establecimiento del nuevo orden mundial. Bajo esa égida del nuevo orden mundial, se ponen sobre la palestra la lucha por el medio ambiente, la lucha por el derecho de proteger a la ciudadanía, por la violación de los derechos humanos, incluso por el establecimiento de unas nuevas formas de democracia, entre comillas, para el beneficio de la población, entre otros muchos factores incidentes en la seguridad y defensa de las naciones. Ahora bien, cuando los gobiernos o los estados, los territorios, ya que formados una nación, un estado, están siendo atacados de manera recurrente, lamentablemente, estas organizaciones que han sido creadas para mantener el orden internacional, se hacen la vista gorda. Entonces, ¿qué hacer en el caso de los estados que lamentablemente han visto su brazo torcer, así como lo dijo el expresidente, tristemente, frases dichas por el expresidente Barack Obama, que se han visto obligados a torcer el brazo de las naciones para hacer que los gobiernos de turno obedezcan las instrucciones de los gobiernos de Estados Unidos? Bueno, en ese caso, lo que le toca es a los pueblos, de levantar la voz
y mantenerse activos en la soberanía y en los derechos que tienen los pueblos. Continúo, para no incidir sobre ninguna nación. En el caso de Venezuela, lamentablemente hemos visto cómo se han robado los activos que tenemos en el exterior. Monómeros, Citgo, el oro que está en Inglaterra. Hoy en día, no sé, de aquí que salga este video, en el caso que vean el quinto módulo, tenemos ahorita una lucha por recuperar el avión que se cuenta secuestrado por un tribunal de Estados Unidos bajo las instrucciones del gobierno, en el tribunal argentino, bajo las instrucciones del gobierno de Estados Unidos, de un tribunal de Estados Unidos. Entonces son los pueblos los que tienen el derecho y la necesidad de luchar en contra de estas disposiciones y de estos gobiernos genuflexos. Estas organizaciones internacionales establecidas bajo los principios de relacionamiento internacional deben y están en la obligación de preservar los estatutos por los cuales han sido creados. Pero los estados, bajo una estructura constitucional, si no tienen una transferencia, un cambio de esa estructura, no se puede hacer nada. Y cuando digo esto, es que si estos estados, en el caso de Latinoamérica y del Caribe, se mantienen bajo una estructura legal que permita a estos gobiernos ceder soberanía, no va a importar que llegue algún gobierno con una ideología de izquierda o una ideología que visualice y trabaje en favor de los pueblos, no va a poder hacer nada, porque la estructura del contrato social debe ser cambiado y transformado para que desde la seguridad y defensa estas naciones se mantengan soberanas y libres. Entonces, un llamado también a la reflexión a estos pueblos, estas naciones que están regresando nuevamente a, digamos, unos gobiernos no digamos de izquierda, sino unos gobiernos que levantan su voz y su bandera por la libertad y la soberanía para la Unión Latinoamericana y Caribeña, están en la obligación y la necesidad de transformar su contrato social para que detenga en gran medida la acechanza de estos organismos internacionales y transnacionales que hacen mella en estas naciones. Un ejemplo de los conflictos que tenemos hoy en día, ejemplo, es el agua, la lucha del agua. El agua, en esta última década, han habido más de 60 conflictos en Latinoamérica y el Caribe, desde el 2009 al 2020. Y desde 2000 hasta el 2009 solamente hubo 18 conflictos. Pero esto viene dado es por la apetencia corporativa de estos nuevos organismos internacionales, transnacionales, que inciden lamentablemente, sobre estos gobiernos genuflexos que ceden soberanía por el rédito para los gobernantes de turno. Bueno, bien, de esta manera espero haber contribuido en una manera con relación a las nuevas concepciones del derecho internacional público, las estructuras internacionales y transnacionales que influyen en la seguridad y defensa de las naciones.